Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy pues vamos a cambiar un poquito de temita. Bueno, un poco en realidad, porque ahorita lo que me interesa es de que conozcan un poco más sobre el aplicativo terapéutico del Ormus, y vamos a estar preparando en un momento un Ormus así básico en realidad. Voy a enseñarles a hacer un poco de Ormus con el agua de mar, un poco de Ormus con la sal rosada, con la sal de Utah, con la sal de aguada blanca. Y vamos a ir explicando en todo el transcurso del video lo que es el protocolo terapéutico, las aplicaciones, los efectos del Ormus. Y bien, bueno, en primer lugar, por ejemplo, para ir consumiendo el Ormus, lo ideal es considerarlo parte de. O sea, es como que yo en terapia suelo utilizar lo que es el agua de mar como una matriz biológica, como una matriz nutricional original. Entonces, esta matriz biológica, esta matriz nutricional, lo que hace es aportarnos la totalidad de elementos biodisponibles, la totalidad de elementos, de oligoelementos, perdón, para poder equilibrar nuestro organismo, para poder compensar la matriz original que somos, que básicamente nosotros somos agua de mar. Tenemos rodeada o bañada las células primigenias de nuestro organismo por esta matriz biológica. Entonces, el agua de mar en sí tiene esta característica, esta propiedad propiedad vital, o sea, es la esencia de la vida. Entonces, como tal, yo siempre trato de promover, como saben ustedes muy bien, el consumo de agua de mar. Les explico a las personas cuál es la física, la química del agua de mar, y ahora vamos a evidenciar el hecho de que el agua de mar como tal, pues es por así decir, la masa para la torta, y nosotros somos esa masa, ese molde en realidad. Nosotros llevamos dentro de nosotros el molde electromagnético. Entonces, el hecho de usar el agua de mar como un consumo diario aporta a nosotros la totalidad de los beneficios del consumo del agua de mar. Por ejemplo, ahorita me voy a tomar un poquito de desayuno, que netamente consiste en tomar un poquito de agüita de mar, y mientras vamos a cargar también un poco de agua de mar para hacer un pequeño procedimiento para enseñarles cómo hacer un Ormus básico con carbonato de sodio. Bien, por ejemplo, el agua de mar es la masa para la torta. El Ormus vendría a ser lo que es el molde o el diseño electromagnético, el cual nos va a aportar a nosotros la fidelidad de señal de la estructura del vacío. Es decir, va a permitir amplificar nuestra propia morfogenética, el propio aspecto del campo mórfico en el cual estamos sumergidos en realidad. Tal cual como los peces en el mar, nosotros no sabemos, pero los peces nunca saben que están bañados, que están sumergidos en el agua de mar. Nosotros no sabemos que estamos sumergidos también en otro medio que tiene una variante de constantes electromagnéticas y que nos genera este diseño que tenemos. Bien, ahorita vamos a explicar un poquito sobre lo que es el consumo propio del agüita de mar. Pero mientras tanto me voy a ir a tomar yo un poquito de agüita de mar de acá. A ver, vamos a tomar un poquito de por aquí. Y bueno, el agua de mar ya saben que es el principio de la vida en realidad. Es el origen, esa es uva blanca. Y en breve vamos a hacer un poco del semen de la vida, que es la propia agüita de mar. A ver, miren ustedes. Siempre para comenzar a consumir a veces el agüita de mar lo pueden dejar de cantar. Aquí tenemos un poco. Salud, salud. Bien, ahora que estamos desayunados un poco, vamos a recoger un poquito de agüita de mar para preparar el Ormus, acá directamente. En breve voy a necesitar ahorita lo que es un recipiente de cristal, que lo tengo por allá en la orilla.
y unos 2 litros de agua de mar. En breve voy a traer el otro recipiente. Bien, para el presente entonces vamos a comenzar a filtrar un poquito de agüita de mar. Para eso necesitamos un recipiente de cristal, unos 2 litros de agüita de mar, pero yo tengo acá ahorita uno. Y vamos a usar un filtro de esos filtros de café. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ahorita lo que se trata es de separar toda la matriz mineral del agua de mar. Es como que vamos al alterar el pH del agua de mar, lo que vamos a hacer nosotros es hacer decantar todo el complejo mineral que esté presente en un litro de agua de mar. Bueno, en este caso van a ser de unos 2 litritos de agua de mar. Entonces lo que hacemos es filtrar el agüita de mar. El punto de aquí del Hormuz es básicamente separar todo el complejo mineral de toda esa matriz. El agua, como pueden ver, es totalmente cristalina. A ver. Bien, los aplicativos terapéuticos que tenemos con el Hormuz, tenemos pues básicamente diferentes utilidades. Hay personas que incluso lo pueden fumar, pero haciendo uso de una pipa de agua, de una hookah o una shisha. Y también tenemos el aplicativo dérmico, que es utilizando como una crema, como una especie de humectante. A ver, bueno, ahí tenemos 1 litro. Vamos a ir por otro litro más y nos vamos a tomar un poquito más. Uy. A ver, nos vamos caminando ahorita a recoger un poquito más y a tomarnos unos sorbos más de agua de mar. Entonces el punto aquí es de que nosotros tenemos a libre disposición todos los elementos de la tabla periódica para poder hacer para que nuestro organismo funcione de una manera correcta, porque recordemos que muchos de los procesos de la síntesis de hormonas, de nuestro propio metabolismo, requiere de algunos otros elementos extraños incluso en la tabla periódica, porque básicamente todo lo que hay fuera de nosotros también está dentro. Nosotros tenemos en nuestro organismo todos los elementos. Nosotros somos justo como todo un océano somos. Compartimos toda la tabla periódica en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? De que cada elemento, el oro, el plata, el zinc, elementos radioactivos, todos que podemos tenerlos en forma pequeñita en nuestro organismo, lo vamos a encontrar ahí en el Hormuz. Entonces eso va a condicionar a que nuestro organismo pues mejore su calidad, su estructuración, por lo menos que estructure el agua, que es la base principal del consumo del Hormuz, es que se estructure el agua de nuestro organismo, que se forme una buena calidad de clatratos. Bien, aquí que tenemos un poco más de agüita de mar, ahorita vamos a esperar a que decante. Entonces el hecho es de que nosotros somos como una maquinaria que necesita cada uno de los engranajes. No hay ningún engranaje que esté de más o que haga falta. Por ejemplo, la ciencia oficial nos dice que solamente necesitamos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso chon. Y los demás elementos pues los pueden comprar mejor por separado, el calcio, el magnesio, el zinc. Cuando aquí tienes toda la matriz de la vida original a libre disposición, cuando lo tienes también en una sal verdadera, eso sería lo ideal en sí. Bien, ahora vamos a vaciar este otro poquito de agüita de mar en el recipiente. Bien, aquí tenemos otra vez lo que faltaba para terminar de llenar el recipiente. Este procedimiento con carbonato de sodio, pues el carbonato de sodio lo pueden obtener de forma fácil. Lo único que tienen que hacer es agarrar, por ejemplo, 1/4 de kilo de bicarbonato y lo ponen a tostar en una olla al seco durante unos 30 minutos.
mientras lo van tostando, el bicarbonato va a cambiar de textura y se va a convertir en carbonato de sodio. Este es un método totalmente fácil, porque normalmente lo que se suele hacer cuando se produce en una mayor cantidad es usar el hidróxido de sodio o la soda cáustica. También se puede utilizar el clorito de sodio para aumentar el pH del agua de mar. También se suele utilizar lo que es la potasa cáustica, o la lejía natural que se puede obtener a través de las cenizas. Estos métodos lo que hacen en sí, o la finalidad de la extracción del hormus, o el objetivo primordial sería aumentar el pH del agua de mar. Nosotros en el agua de mar pues tenemos un pH de 8.4. Entonces la idea es elevar este pH por encima de 10 a 10.78 promedio. Con el hormus nosotros podemos, con el carbonato de sodio, este es el carbonato que estuve tostando ayer en casa. Con el carbonato de sodio nosotros podemos alcanzar un pH de hasta 10.2, así. O sea, se puede llegar a levantar dependiendo de la concentración o la cantidad que vamos a utilizar. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es esto. Permítanme un momentito, voy a destapar el carbonato. Bien, aquí tenemos el carbonato de sodio. Entonces, para poder generar la precipitación, acá hay 2 litros de agua de mar, y para 2 litros de agua de mar yo requiero por litro más o menos un promedio de 3 cucharadas de carbonato de sodio. Entonces vamos a incorporar el carbonato de sodio, unas 6 cucharaditas, porque acá tenemos 2 litros, al recipiente de agüita de mar. Inmediatamente se va separando. No sé si pueden observar, se va a convertir todo en una leche. Esa es la reacción. Sobre todo la ventaja que estamos acá en el mar, y el hormus pues está teniendo la información adecuada, que es el mismo patrón de frecuencias, el sonido, la resonancia de las olas del mar, y mientras va precipitando. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, vamos a aumentar el valor de concentración de hormus mientras vamos aumentando el carbonato. Este carbonato está muy bueno porque con una sola cucharada ya nos decantó toda esa matriz. A ver, vamos a echarle 6 cucharadas. La cuarta. La última cucharada. Entonces aquí ya tenemos como resultado lo que es ese semen del mar, o el maná del mar, en esencia. Aquí lo que está produciéndose es una separación. Por ejemplo, nosotros tenemos la molécula del agua, así que es H2O, que está conectando a todos los elementos de la tabla periódica cuando están allá. Cuando está allá, existe la disolución de todas las sales. Hay sulfatos de magnesio, cloruro de sodio, clorito de sodio, cloruro de magnesio, y esa matriz líquida lo que está haciendo es dar sustento a toda la matriz biológica, es decir, a todos los microorganismos que están presentes en una gota de agua de mar. Entonces, al momento que nosotros alteramos el pH, hacemos como una especie que es como lavar la molécula del agua. Eso es como lavar el H2O. ¿Por qué? Porque va a haber una sobresaturación en esencia del carbonato. Entonces esto va a generar una separación de todo. Es como que se va a propiciar que se rompa la molécula del agua y que deje liberado el ion de todos los elementos en realidad de la tabla periódica. Como podemos apreciar, siempre es un poco quizás más saturado, siempre se encuentra el magnesio de forma natural en el agua de mar. Y bueno, acá hay un aporte en esencia, es que por ejemplo que muchas personas que sufren a veces de anemia o de leucemia, en realidad lo que necesitan es un elemento basado en el magnesio que sea de forma coloidal, como el que encontramos en el hormus, ya que el organismo lo que hace es sustentar lo que es una transmutación biológica, una transmutación al frío. Entonces esta transmutación el magnesio, por ejemplo, transmuta al hierro con facilidad en estado coloidal, es decir, con
muy baja energía, se pasa de magnesio a hierro, por la ley de octavas que en algún momento, bueno, voy a explicar lo que es también un videito, vamos a hacer sobre lo que es la transmutación biológica, y esto es pues totalmente propicio para poder ordenar nuestro organismo, para poder recuperar de una forma más eficiente la salud, pero sobre todo porque comienza a darse la estructuración del agua en nuestro cuerpo, lo que va a permitir de que nosotros liberemos con más facilidad las toxinas e incluso la comunicación célula-célula sea más eficiente. ¿Por qué? No sé si van a observar de que mientras va decantando el hormuz, se va a generar acá lo que es una matriz totalmente cristalina de líquido. Esa matriz cristalina de líquido, bueno, es agua cargada de sodio también, que tiene que ser retirada, pero esta agua va a tener un potencial que va a estar agua totalmente estructurada, totalmente ordenada. Entonces, el punto aquí es aprovechar el agua también que se forma por arriba. En la primera circunstancia, por ejemplo, no se puede aprovechar porque al ser un agua tan cargada de sodio, nosotros tenemos que esperar a que esto de acá decante, o sea, llegue hasta aquí, y por lo menos debemos dejar, para estar seguros, unas 8 horas, por lo menos a 24 horas, dejarlo decantar hasta que llegue por aquí más o menos, que siempre suele ser el 20% en realidad de todo lo que hemos adquirido. Entonces, al decantar el agua que está cristalina en este sector, se desecha, se puede sifonear, se puede simplemente vertir, inclinar el recipiente, y lo ideal sería lavarlo con agua destilada. Es decir, nosotros agarramos agua destilada y vertemos el agua destilada sobre el recipiente, se va a revolver todo el hormuz, y esa leche que va a quedar abajo asentada como digo, se va a revolver también, y tiene que volver a decantar. Una vez que vuelve a decantar, se elimina el agua que está sobre el horno, sobre esta leche. Esa agua todavía va a estar cargada de sodio. Entonces, a partir del tercer o cuarto lavado que se le va a hacer, recién se puede consumir. El sabor que suele tener el hormuz, muchas veces algunas personas me han comentado que suele tener el sabor como de leche materna. En algunas ocasiones yo lo he llegado como a saturar y a probarlo de forma cremosa. Se siente un potencial energético bárbaro, sobre todo cuando lo consideras como un afrodisíaco. Yo le he llegado a sentir el sabor de lo que es la jaiba, que le dicen la jaiba, que son las tocolitas a veces de los cangrejos. Cuando rompes, por ejemplo, las tocolas y se come lo que hay dentro del cangrejo, pues llega a tener como esa especie de sabor al estar así sobreconcentrado. Bueno, nos quedamos entonces un ratito más. Todavía estamos esperando que decante el hormuz. Eso va a demorar siempre un poco. Bueno, todo toma su tiempo. Y mientras tanto, pues vamos a ir hablando sobre lo que es las aplicaciones terapéuticas, la administración del hormuz. Bien, el hormuz pues tiene diferentes vías de administración, como lo que es la vía oral, la vía sublingual, que normalmente recomiendo, por ejemplo, cuál es la administración de la vía sublingual, que tiene que ser básicamente incorporar, por ejemplo, unos 3 a 5 mililitros de hormuz por vía sublingual, luego esperar un minuto y luego de ahí pasarlo en sí. Entonces, también el hormuz, como matriz electromagnética y como un complejo mineral para poder hidratar la piel, ha sido utilizado también en jabones, también es utilizado como una crema tópica, se puede incorporar a los alimentos, a los aderezos, y también se puede incluir incluso para hacer la apicultura, se incorpora un poco de hormuz de repente al agua de las abejas, pero en realidad más que con que plantemos flores, en realidad es más que suficiente, porque justo las flores tienen el potencial de estructurar estos elementos de forma natural. Entonces, tanto es para los animales también. Por ejemplo, yo a veces se le puede poner al agua de los perritos, al agua de los gatos. Para comenzar el consumo del hormuz, pues debemos ser conscientes de algo. Debemos tener en cuenta que involucra un cambio de un estilo de vida y de pensamientos, ya que considero que lo que hace el hormuz, pues el hormuz aporta una coherencia biológica y emocional, y esta nos permite pues cambiar hábitos,
tales como el cambio del tipo de consumo de sal en casa. Yo, por ejemplo, recomiendo de forma radical cambiar el consumo de la sal refinada, que es una sal yodada fluorada, cambiarla por lo que es una sal natural, como la sal de maras, como la sal de aguada blanca, como la sal de Utah. Tiene que ser totalmente natural para poder aprovechar el complejo mineral en sí. También lo que suelo recomendar es retirar o retirar de forma radical lo que es el consumo de las pastas dentales. ¿Por qué? Porque el consumo de las pastas dentales lo que hace es básicamente generar una neurotoxicidad en el organismo, hace que las personas estén sumisas, estén dóciles. Pronto vamos a hacer un videito de forma explayada sobre esto. Entonces el punto es de que se debe generar un cambio básico. Lo que yo recomiendo, ese cambio básico tiene que ver con eliminar el consumo de las pastas dentales del uso cotidiano y el consumo de una sal yodada fluorada en sí. ¿Por qué? Porque lo primero que absorbe nuestro cuerpo es el flúor, y no vamos a poder aprovechar toda la serie de oligoelementos que pueda tener. El otro aspecto que, por ejemplo, que por ahí tenemos como una intoxicación diaria pues del flúor, tenemos lo que son los utensilios de teflón, que básicamente están formados por un polímero fluorado que nos sobreexpone a nosotros al ion flúor. Entonces dejamos de asimilar ese complejo mineral. Así como otra forma también, que para el consumo del hormus y del agua de mar, lo que se recomienda básico también es dejar las bebidas de soda o las gaseosas por sus altos contenidos en ácido fosfórico, que lo que hace este ácido fosfórico pues es que acondiciona la transición de algunos elementos minerales y se formarían lo que son los cálculos líticos o las piedritas en el riñón. Los alimentos con preservantes, también la idea sería evitar alimentos sometidos al microondas. ¿Por qué? Porque lo que baja es la resonancia, desestructura el agua en realidad por esa amplitud de microfrecuencia. Los siguientes elementos también que alteran el hormus pues son todo lo que son los organismos, los sulfitos presentes en los preservantes de muchos alimentos, tanto como lo que es el monóxido carbónico, el óxido nítrico, presentes en algunos fármacos vasodilatadores. También hay que evitar lo que es la exposición a la radiación de longitud de onda corta. Bueno, como lo que elegimos es el uso del microondas en sí. Después lo que es la idea es evitar la degeneración estructural de la molécula del agua presente en los alimentos. Por esa razón, el consumo del hormus involucra lo que es un cambio de un estilo de vida, un cambio de hábito, para poder aprovecharlo al máximo en sí. El agua en nuestro organismo, recordemos que tiene un tipo de conducta. Es tanto un agua estructurada como esta misma agua se puede desestructurar. A ver, entonces recordemos esto, que el agua pues se comporta como una antena fractal y permite el paso de la señal de la naturaleza, que organiza y provee vitalidad a nuestro organismo. Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estoy de regreso acá. Ahora vamos a preparar la otra modalidad del hormus. Miren cómo quedó el hormus de la playa. Está en todo de cantar. Bien. Entonces, ahorita, como para ir dando otras pautas, pues tenemos que considerar esto, que el hormus pues es la única matriz de elementos que lo que va a hacer es permitir la distribución correcta en todo nuestro organismo de las matrices electromagnéticas. Entonces, el punto es de que mientras nuestro organismo se ve con este ordenamiento a través del hormus, a través del hecho de que se considere la fractalidad del agua, va a permitir de que nuestro cuerpo no sea tan susceptible a lo que es el electrosmog, a lo que es la dinámica, a la contaminación electromagnética por el Wi-Fi, por las antenas de celular, todo el electrosmog en sí, que es lo que desencadena la degeneración de la estructura del agua. Entonces, por esa razón también, al considerar parte de todo un estilo de vida el hecho de incurrir al consumo del hormus, lo que suelo recomendar pues es de que las personas tengan en cuenta
el hecho por ejemplo, sus habitaciones. Sus habitaciones, como deberían estar, deberían tener la menor carga de metales, estructuras metálicas grandes en sus habitaciones. Para que lo ideal sería que dentro de una habitación, para bajar los niveles de electrosmog, es tanto el hecho de consumir o ingerir el hormus, como cambiar el tipo de sal en casa, pero a su vez evitar la sobreexposición. Y esta sobreexposición, pues, la tenemos en cuenta teniendo la menor cantidad de estructuras metálicas grandes en nuestra habitación. Por ejemplo, lo ideal sería que tengamos estructuras que han estado por lo menos en algún momento vivas, o sea, que tengamos madera, o la mayoría de muebles que tengamos en las habitaciones pues sean de madera. Entonces, también se puede considerar el consumo de hormus al comienzo. Tiene que ver así. Por ejemplo, si usted quiere cambiar su estilo de vida, o si quiere, si está tomando en cuenta esto, o simplemente quiere considerar el consumo del hormus como una simple prueba, si lo va a considerar como una prueba, lo que yo le podría recomendar sería que considere dosis homeopáticas, si es que no desea cambiar su estilo de vida, ya que algunas personas pues no están dispuestas a hacerlo, no están dispuestas a cambiar su estilo de vida, o su rutina, su tipo de consumo de alimentación, o el uso de pastas dentales, el mismo tipo de sal. Entonces, la vía sería procurar considerar absorber, por ejemplo, por vía sublingual. Por vía sublingual se pueden comenzar con 3 gotas, de 3, 6 o 9 gotas por vía sublingual, de gotitas de hormus, como una vía de tipo homeopática. Pero la segunda forma, en realidad lo ideal sería llegar a consumir, o sea, teniendo en cuenta el cambio del estilo de vida, pues sería llegar a considerar el consumo de 3 mililitros a 5 mililitros de consumo diario. Esto teniendo en cuenta, así, por ejemplo, la forma en que les voy a hacer una pequeña demostración del consumo es, por ejemplo, esta es una botellita de hormus, este es el que suelo producir acá. Miren, por ejemplo, en una chapita tenemos para poder, por ejemplo, consumir el hormus, la dosis regular, como les digo, si no van a cambiar su estilo de vida, son gotas. Pero si es que han considerado cambiar su estilo de vida, pues el consumo de hormus, lo que suelo recomendar es que sea así. Pueden utilizar una... A ver, vamos a poner esto por aquí bien. Pueden utilizar una chapita, de esas chapitas de plástico, de la botella PET de agua, que más o menos tiene una proporción de unos 5 mililitros. Entonces, utilizamos los 5 mililitros así, los llenamos a tope y va hacia adentro. Lo ponemos un momento debajo de la lengua y luego recién lo pasamos, por lo menos que esté en un minutito, y van a sentir el efecto. En realidad es como se siente un estado de meditación profunda y es una sensación muy agradable en realidad, sobre todo cuando lo haces en ayunas. Ahora, otra forma de consumir el hormus. La otra forma de consumir el hormus pues es agarrando en un recipiente, bueno, en un vasito, vamos a incorporar otra vez 5 mililitros. 5 mililitros de hormus, lo ponemos, ay, se me cayó, vamos a meter un poquito más. Bueno, vamos a incorporarlo al vaso, de tal manera que nos quede así. Y aquí le vamos a incorporar un poco de agua, y luego le vamos a incorporar un poco de limón. Incorporamos el agua, de tal manera que nos queda como una lechada, de esta forma. Y aquí le vamos a incorporar unas cuantas gotas de limón. Incorporamos unas gotas de limón. Es como de una forma de activar activar el complejo mineral para que tenga una mayor para que se pueda asimilar más rápido también. Entonces va así y va para adentro también. Ese, por ejemplo, el consumo básico, diario, o el hábito que se puede considerar al momento de consumir el hormus. Entonces, mientras nosotros hayamos considerado incluso habituarnos a cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que tener presente esto también, que hay alimentos que debemos evitar. Debemos evitar, por ejemplo, alimentos que son sometidos al microondas,
También algunos elementos que tienen conservantes, porque muchos de los alimentos los cuales presentan conservantes pues tienen sulfitos que están presentes en la alimentación que es totalmente industrial. Alimentos que suelen tener a veces monóxidos o suelen tener óxidos nítricos que están presentes en algunos fármacos, en los cuales yo les considero como una especie de contraindicación, se podría tener en cuenta, con algunos vasodilatadores como la warfarina también, o alimentos que hayan sido sometidos a exposición de onda larga, o perdón, o una exposición de longitud de onda corta, como les comento lo del microondas. Y también pues hay que tener en cuenta el hecho de que el óxido nítrico, por ejemplo, presente algunos fármacos vasodilatadores, lo que hacen es degradar o hacer entrar a los elementos en estado coloidal en algún tipo de transición que puede generar que podría desencadenar algún tipo de intoxicación en el organismo. Después, también deberíamos tener en cuenta de que no debemos estar tan expuestos o tan sometidos a la exposición de rayos X, ni nosotros ni el elemento de su matriz lechosa, es decir, del hormus, ya que estos elementos, al ser expuestos a óxidos nitrosos, a sulfitos que están presentes en los preservantes, en los conservantes alimentarios, o al ser expuestos a los rayos X, estos elementos pues lo que hacen es degenerar su estructura, y por ende sus moléculas también en el agua degeneran. Entonces no se llega a tener todo el potencial de formación de clatratos, es lo que esperamos en realidad al consumir estos compuestos. Entonces, si nosotros no cambiamos el estilo de vida, la señal de la naturaleza, es decir, del campo morfogenético que nos rodea, no va a ser totalmente asimilado, o sea, la señal va a ser defectuosa, va a haber como una especie de ruido, una especie de señal de radio que se distorsiona y que nuestro organismo no puede comprender ese patrón de señal natural. Entonces, para que esta calidad de señal sea mejor en nuestro organismo, lo que nosotros necesitamos pues es tener en cuenta que debemos respetar que nuestro organismo va a entrar a una dinámica de fases de vagotonía y fases de simpaticotonía. En ese caso, se puede comenzar a reconsiderar el consumo del hormus como una forma de cambiar todos los parámetros que hemos conocido como una vida totalmente rutinaria, como una vida totalmente habitual. Como les digo, las dosis así diarias se puede llegar a consumir hasta 15 mililitros diarios. En ocasiones, cuando hay una persona que tiene un riesgo, se puede consumir un poco más. Se dice que hay personas que han desarrollado unas técnicas de meditación, unas técnicas de reseteo de todo su organismo. Cuando se practica, se suelen practicar ayunos de 40 días y en estos 40 días se suele abrir el ayuno, o sea, romper el ayuno con el hormus, que también son unas técnicas que se podrían revisar toda esa información. Bien. Otra cosa muy importante es de que nunca se debe utilizar agua del caño sin hervir para tomar el hormus. El hormus puede ser absorbido sobre la piel, o sea, la podemos utilizar como cremas, la podemos utilizar también como les comenté hace un momento en la playa, se puede inhalar, incluso se puede utilizar una joca, una shisha, una pipa de agua. Y en esta pipa de agua, pues, donde, como le voy a poner de repente la imagen por aquí, en el agua donde se utiliza el agua como filtro, allí se va a incorporar el hormus. Y entonces, al momento de fumarlo, o sea, de transportar, pues, el carbón activado, o sea, el humo del carbón activado va a arrastrar el hormus directamente hacia nuestros pulmones. Esto evita, muchas veces suele evitar esto el paso ácido por el tracto digestivo en el caso de que se quiera considerar como un metabolismo diario. Entonces, otras formas de aplicación, de hecho, pues involucran lo que es a veces mezclarlo con otros compuestos. A veces se satura, por ejemplo, se mezcla con la sábila como para incorporar una mayor matriz de coloides minerales. La sábila, por ejemplo, en natural, ya tiene hormus en sí, pero se mejora la condición
de un producto, por ejemplo, para utilizarlo como un tipo de emplasto, como un tipo de producto cicatrizal también para mejorar las cicatrices. Durante el consumo del Ormus, lo que yo suelo recomendar bastante es la helioterapia. Es decir, que nosotros nos expongamos bastante a la luz del sol, que nos expongamos a diario, que tomemos los famosos baños de sol. Y también que considerar junto con el Ormus, como les dije, el Ormus es la matriz electromagnética y el agua de mar, sobre todo el agua de mar isotónica, es la matriz nutricional que nos va a proporcionar un metabolismo diario, un metabolismo cotidiano, o como por así, les hice el ejemplo de considerar la masa para la torta, el agua de mar, y el molde para la torta, pues el Ormus. Si consideramos un poco algunos efectos del Ormus, pues son diferentes en cada persona. Lo ideal es probarlo y que cada uno compruebe por sí mismo qué efectos y beneficios puede notar. Lo ideal es informarse bien, es experimentarlo, probar en las plantas, probar en la piel, siempre bajo su propia responsabilidad. Sobre todo si es que si lo van a preparar ustedes. ¿Por qué? Dependiendo del método. Por ejemplo, yo en la mañana les he explicado un método que es básico, que es con carbonato de sodio, que como les digo lo pueden obtener en su cocina, pero hay otros métodos más sofisticados que diferencian mucho en la calidad y en la precisión que se puede tener con el pH. Por ejemplo, si es que van a considerar utilizar lo que es el hidróxido de sodio, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta que debemos tener algunos implementos de seguridad. Cuando van a utilizar el hidróxido de sodio o la soda cáustica, lo primero que tienen que trabajar es con una máscara de protección de gases. Tienen que trabajar con guantes, con lentes de protección y en un ambiente donde haya total ventilación. Porque el hidróxido de sodio, bueno, es un material muy cáustico en realidad. También suelo trabajar con porque me permiten tener una mayor precisión y sobre todo tener en cuenta lo que es el control del pH, por lo cual yo recomiendo lo que es utilizar un medidor de pH digital. Quizás más adelante vamos a hacer un video donde pueda explicar bien el proceso con el hidróxido de sodio, pero por ahora me interesa compartirles lo que es un método utilizando tanto como lo que hemos hecho en la mañana, como ahora que vamos a explicarles este método, que es con ese tipo de sales. Por ejemplo, acá tengo sal de aguada blanca y esta es sal de maras, donde en breve vamos a preparar en realidad un poquito de Ormus con este tipo de sales. Entonces, el hecho es de que esto sea totalmente accesible a cualquier persona, accesible a que las personas puedan prepararse su propio Ormus y utilizarlo habitualmente dentro del complemento terapéutico y dentro del cambio del estilo de vida que desean sobrellevar. Bien, vamos a listar todo ahorita para poder preparar el Ormus con la sal rosada y luego con la sal de aguada blanca. Este método, como repito, estamos utilizando lo que es el carbonato de sodio, que se obtiene al tostar el bicarbonato propiamente. Bien, vamos a comenzar preparando un poquito de Ormus con la sal de maras. Esta es la sal rosada. Para esto vamos a necesitar un recipiente de 1 litro. Puede ser un vaso de decantación, puede ser cualquier recipiente en realidad, de vidrio que contenga 1 litro, de preferencia de cristal. Entonces vamos a incorporar a esto por lo menos unos 250 gramos de sal, que es más o menos esta cantidad, más o menos así. Ya, y para esta cantidad de salsita vamos a utilizar, primero que nada vamos a llenar el vaso con 1 litro de agua destilada. Si fuera en lo posible bidestilada estaría mucho mejor. ¿Para qué? Para poder diluir mejor la concentración salina. Entonces vamos a incorporar primero el agua y luego vamos a incorporar la sal. A ver, vamos a retirar un poquito para ser un poquito más precisos de agüita para que quede el litro. Listo. Bueno, aquí tenemos el litro de agüita. Vamos a procurar arreglar un poquito acá más la cámara para
que se pueda notar. Ya. Aquí tenemos el agua y aquí tenemos la sal. Vamos a verter toda la salsita acá y lo único que tenemos que hacer acá pues es algo un poco tedioso. En realidad, porque sería mucho más fácil si tuviéramos un agitador magnético a la mano y que esto comenzara a dar vueltas simplemente por una horita aproximadamente para que quede totalmente bien diluido. Pero como esta es una demostración, pues simplemente vamos a alcanzar un cierto grado de dilución y luego vamos a incorporar el carbonato de sodio. Entonces simplemente lo que hacemos es diluir. Bien, también quería comentarles de que el hecho es que nosotros nos podamos habituar a un consumo diario del hormuz con la finalidad de gestar un autoconocimiento en sí, o sea, de conocernos a nosotros mismos, de poder estudiar este complejo de elementos para poder conocer sobre todo lo que es el agua. Recordemos que nosotros pues somos agua en sí. Entonces conocer el agua, a través del conocimiento del agua, del conocimiento de las estructuras, de cómo es que se relacionan todos los elementos en la tabla periódica, es la forma en que nosotros podemos autoconocernos, podemos mejorar la calidad de nuestra propia señal natural, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Si nosotros consideramos que debe existir un equilibrio entre espíritu, alma y cuerpo, nosotros necesitamos hacer conscientes el hecho de que todo responde a una señal de este movimiento, de vórtices, de giros. Por ejemplo, la molécula del agua consiste en el hecho de que son dos elementos que son el hidrógeno y el oxígeno, en el cual el oxígeno está posicionado como una especie de sol y los otros dos hidrógenos están posicionados como dos corrientes vorticiales. Un hidrógeno gira en sentido antihorario y el otro hidrógeno gira en sentido horario. Entonces el colapso de los hidrógenos va a generar una especie de toroide y ese toroide pues va a generar un tipo de anidamiento, y este anidamiento pues va a permitir de que a partir del hidrógeno, por ejemplo, que se le puede considerar como una unidad estructural de los demás elementos de la tabla periódica, se formen los demás elementos. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, lo que es 7 átomos de hidrógeno van a formar nitrógeno, o 8 átomos de hidrógeno van a formar un oxígeno, y así sucesivamente. En realidad, a partir de ese tipo de entender esta concepción como si fuera un anidamiento toroidal. Bien, ahora que ya tenemos acá la disolución de la salsita de maras, esta sal de maras, o la sal de los Andes también se le considera, pues es una sal ancestral, se le dice la sal de los incas, es la sal que yo recomiendo para el consumo diario, es decir, para que se preparen sus alimentos, para poder activar incluso diferentes tipos de fermentos, para utilizarlo para hacer, no sé, el chucrut, o como una matriz, en realidad como una matriz mineral para activar diferentes tipos de microorganismos. Entonces lo que estamos haciendo es considerar que nuestro cuerpo pues está lleno de microorganismos, o sea, está lleno de vida, y al consumir nosotros una alimentación diaria, lo que estamos haciendo es darle el aporte electrolítico. La sal de maras tiene entre 70 y 90 minerales y metales, pero esta es una matriz mineral totalmente inorgánica, es decir, cuando está así, en forma de sales, es una matriz inorgánica. Cuando nosotros lo transformamos en hormuz, de alguna manera le estamos dando una variante atómica, porque estamos haciendo que muchos de los elementos de la sal sean liberados de sus cristales y que se conviertan en elementos en estado M, es decir, en estado microcluster o en estado orbital, en monoatómica, estructura, lo que significa justamente la palabra hormuz. Como sabemos, el hormuz viene de orme, que significa elementos monoatómicos reordenados orbitalmente, y esto es lo que se trata de considerar. Entonces, una vez que tenemos totalmente diluido la salsita de maras en el agua destilada, lo que vamos a hacer es incorporar el carbonato de sodio. Incorporamos el carbonato de sodio que hemos preparado en casa. Vamos a incorporar para 1 litro de agua, vamos a poner unas 3 cucharaditas. 1, 2 y
3. Entonces aquí, y lo seguimos diluyendo. Entonces en esta dilución ya se van a comenzar a separar todos los elementos de la dilución. Es como el principio alquímico que se dice diluye y coagula, o separar y juntar también. Entonces esto lo dejamos por ahí en un costadito y va después a tener la misma conducta que esto de aquí. Se va a separar igual que el hormus que hicimos en la mañana en la playa. A ver, esto lo dejamos por este lado. Y ahora vamos a utilizar otro tipo de sal. Vamos a utilizar de la misma forma. Vamos a utilizar un recipiente de cristal. Vamos a aumentarle agua bidestilada. Bien, como para comentarles un poco de la sal de los Andes, pues es una sal que está en un pueblito que se llama Maras, en Cusco. Y es una sal totalmente milenaria, que sale de un brote de agua salada desde el subsuelo. Y esta agua pues se va sedimentando y se van haciendo como una especie de graderías, que son, por ejemplo, las imágenes que les voy a pasar por aquí, o la información que les voy a compartir. Bien, por ejemplo, la sal de Maras lo que hace es, al ser una sal milenaria, similar a la sal del Himalaya, lo que hace es aportar el complejo nutricional que necesita un grupo de organismos vivos en una determinada zona. Es decir, por ejemplo, yo con lo que estoy orientado es con el hecho de que las personas consuman las sales de forma endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe consumir la sal que pueda encontrar en su territorio. En este caso, las personas que viven en la costa, la sal que deben de consumir pues es la sal de mar. Las personas que viven en la sierra, o dependiendo de la región geográfica en la que está, encontramos diferentes tipos de sal. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos la sal roja, que es la sal de Utah que queda en Arequipa, la sal de aguada blanca, que es con la que vamos a preparar ahora nuestro siguiente hormus, que es una sal que está en los nevados, netamente. Por ejemplo, para ser más preciso, se encuentra esta sal, la encontramos estas sales de aguada, de la entrada a la reserva de aguada blanca, que queda, por ejemplo, en el Mismi, a 5.400 y pico metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué querrá decir? Que quizás en algún momento por ahí hubo mar también. Entonces vamos a incorporar la misma cantidad, aproximadamente para 1 litro de agua, unos 250 gramos de sal. La incorporamos al agua, la diluimos. Bien, esta agua es rica en litio y también sus oligoelementos, su matriz mineral ha estado expuesta por muchos años al sol. Entonces, ahí se mira bien, sí. Al ser expuesta al sol, pues esta sal está totalmente impregnada de su energía. Está impregnada de fotones en sí, fotones que han sido cristalizados y acumulados en la sal. No solamente el hormus es rico por su complejo mineral, sino justamente por esos elementos hormus, o sea, por los elementos en estado monoatómico, que por así decir son elementos de la tabla periódica, pero que tienen otro tipo de comportamiento, que normalmente suelen estar encapsulados en los cristales de sal. Por algo se le dice que la sal pues guarda el espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde los testimonios alquímicos, por ejemplo, siempre se ha considerado que el hormus, o por ejemplo cuando se pretendía hacer como una piedra filosofal, pues se está orientando a que al referirse a las sales, pues de que la sal guardaba en esencia lo que era el alma del mundo, perdón, el spiritus mundi. El spiritus mundi pues es la carga de fotones en resonancia que se cristalizan en un cubo perfecto, que serían los cristales de sal. Bien, entonces vamos a incorporar esta salsita de aguada blanca, le vamos a incorporar lo que es el carbonato. Incorporamos el carbonato a esta dilución y vamos a seguir revolviendo porque se va a aumentar siempre el pH. Bien, diferentes territorios siempre suelen tener diferentes tipos de sal. En Ayacucho, por ejemplo, hay una sal negra
que es una sal que se puede encontrar en el mercado y que sus pobladores, por un conocimiento popular, siempre han considerado una sal medicinal. ¿Y esto se debe a qué? Pues a que tiene el aporte mineral de los elementos básicos que necesita cada grupo de organismos vivos para una determinada zona. También hay otros tipos de sal como la sal persa, que es una sal que tiene como pequeños cristalitos azules que parecen tipo lapislázuli. También la sal hawaiana, que es una sal negra. En especial, por ejemplo, yo en mi cocina lo que hago es mezclar la sal de maras con la sal roja de Utah, que es la sal que normalmente le dan a las vaquitas en las agropecuarias. Esa es la sal que en realidad nosotros debemos de consumir, pero se prefiere engordar al animal con una buena calidad de sal y sacrificarlo después, cuando nosotros simplemente tenemos acceso libre a una buena calidad de minerales, pero no hacemos conciencia de ello, de cuál es el grupo de elementos de fácil acceso o alimentos que tengan conciencia. En este caso, un máximo nivel de conciencia pues lo tienen los cristales de diferentes tipos de sales, que nos aportan justamente su misma sabiduría. Y bien, esto lo vamos a dejar de cantar un rato y luego vamos a ver los resultados ahí de ese proceso, de esa decantación. A ver. Bien, entonces, como para terminar un poquito la explicación, pues el punto sería hacer referencia a que lo que necesitamos en sí pues es el complejo mineral para poder generar una tendencia en nuestro organismo hacia un pH equilibrado, porque cuando la energía pues comienza a fluir en todo nuestro organismo, también tenemos que tener en cuenta esto, de que al comenzar a consumir tanto el hormuz como cualquier tratamiento de índole bioenergética, el cuerpo pues se somete a lo que es una crisis curativa, que es un estado de reequilibrio entre las fases de vagotonía y simpaticotonía, que deberíamos tener, que sería lo ideal. Por eso lo ideal es informarnos bien qué es lo que sucede cuando comenzamos a tomar el hormuz, qué es lo que sucede cuando comenzamos una terapia de biomagnetismo, una terapia de acupuntura o una terapia homeopática. El cuerpo ingresa a estados de regeneración, es decir, estados de curación, que son básicamente las crisis curativas, que muchas veces el cuerpo reacciona de la forma que comienza a expulsar toxinas, que comenzamos a tener como un pequeño unos sintomatología a veces como que si estuviéramos resfriados o que nos tumba un poco la cama, que tengamos un poco de fatiga, cansancio, pero son síntomas que no van a durar no suelen durar más de 48 horas o más de 72 horas en sí. Entonces también podemos considerar pues de que el consumo del hormuz va de la mano con un estilo de vida siempre. O sea, el hormuz, por ejemplo, no va de la mano con el consumo de drogas, con el consumo de otros tipos de alcohol, de sustancias tóxicas, de sustancias nocivas, porque no se trata de desintoxicar el cuerpo, volverlo a intoxicar, desintoxicar o intoxicar. No se trata de esto. Se trata de que el ser humano como tal pues puede llegar a tener diferentes tipos de conciencia a través del autoconocimiento que le va a poder llevar el hormuz. En tanto a sus beneficios, pues lo que hace siempre el testimonio que he tenido de algunos pacientes, de algunos amigos, de familiares, es de que se realza bastante el funcionamiento cerebral, es decir, que contribuye bastante a tener una estabilidad tanto fisiológica como emocional. Y es por eso que yo recomiendo el hormuz, porque lo que nos brinda en instancia, al ser el espíritu del mar, por así decirlo, o al ser el alma del mar, lo que hace es brindarnos su coherencia, y en este caso lo que genera es una coherencia tanto biológica como emocional. Entonces nos permite que el flujo de energía de nuestro organismo sea reactivo de forma coherente con el entorno, es decir, las situaciones de estrés las reduce normalmente, lo que es el decaimiento emocional, la depresión. Para estas circunstancias es donde yo más recomiendo utilizar el hormuz, ya que potencia también las capacidades que tenemos de resolver problemas, armonizando de alguna manera u otra por su campo electromagnético estable, llega a armonizar los hemisferios cerebrales. Entonces, lo que hace es que nos ayuda a pensar con más claridad, nos permite tener un poco así como un estilo de clarividencia, nos vuelve un poco más intuitivos incluso.
Lo que se ha observado también bastante es para la fertilidad también. ¿Para la fertilidad en qué sentido? En que mientras una madre está gestando, es totalmente seguro poder consumir el hormus, porque lo que va a hacer es generar un ordenamiento de toda su propia matriz para formar su propio mar interno, el mar donde se va a desarrollar una nueva vida. Entonces, incluso también he observado que en algunas mujeres ayuda a mitigar los efectos que suele tener los periodos menstruales. En la piel la vuelve más tersa, más humectada. Y también he visto también el periodo que hay cuando se comienza a utilizar más de un promedio de 2 a 3 meses en la flacidez de la textura de la piel, cuando hay arrugas, en queloides, es porque estamos aportando de alguna manera u otra la matriz monoatómica de los elementos para que la piel simplemente tenga permeabilidad y que sea nutrida directamente. Por eso, así como utilizamos el hormus en la chacra, es decir, en la agricultura, para tener un mayor resultado en la producción, imagínense lo que pasa en nuestro terreno, justamente, en nuestra propia piel, en nuestros propios músculos, en el cuerpo, en lo que son, por ejemplo, las cuestiones de quemaduras. También se ha visto muy buenos resultados en lo que es el proceso cicatrizal, porque se estaría dando el orden correcto a la matriz líquida de la piel, en lo que son también úlceras o afecciones en la piel. Eso. Entonces, lo que hace el hormus en sí, pues proporciona tanto lo que es un aumento energético e incluso da mucha seguridad en las relaciones sexuales, porque es un afrodisíaco en potencia. Muchos me han comentado eso de que parece tiene el sabor de la jaiba del cangrejo, cuando es el hormus obtenido del agua de mar. eh, tiene ese sabor, en realidad, como cuando uno come las tocolitas de los cangrejos, de las jaivas, de los mariscos. Incluso en algún momento se llegó a comentar en algunos videos de que era equivalente, 5 mililitros de hormus, pues es equivalente a veces a comerse unos 3 kilos de pescado, como lo dijo de repente en su momento Jairo Restrepo, y hay cosas que se pueden comprobar en realidad. Porque si tiene ese potencial para tener para tener un mayor vigor sexual, imagínese el potencial energético que estamos atribuyendo a nuestro organismo para reparar tejidos, para consolidar las fracturas. Yo personalmente lo he utilizado en odontología. Yo prefiero abocarla, bueno, creo que no sé si les comenté, pues soy odontólogo, pero me dedico a una odontología integral, una odontología holística. Lo estoy utilizando en lo que es la regeneración tisular guiada, en tratamientos de endodoncia, o sea, cuando se mata el nervio en los dientes, en vez de utilizar a veces la gutapercha, que es un material plástico, e introducirlo dentro del diente para concretar su sellado hermético. En vez de utilizar ese plástico, que como sabemos el plástico pues desencadena en lo que es un bloqueo bioenergético, porque no hay un flujo de corriente. Yo hace tiempo, ya hace unos 3, 4 años, decidí cambiar ese protocolo de tratamiento y utilizar lo que es el hormus, pero deshidratado, en polvo. Hacer una base, un cemento con hormus y estimular así el hecho de que el diente se mantenga totalmente hidratado. Entonces, el punto aquí es de que el hormus pues tiene una amplia distribución en el ámbito de usos: agricultura, alimentación, farmacia, pero farmacia natural o farmacia verdadera, e incluso el potencial para poder analizarlo como parte de una matriz nutricional de uso diario. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Quería compartirles un poquito, miren cómo ha quedado el hormus de Aguada Blanca. Acá en este caso precipitado hacia arriba y abajo no hay nada. Este es el de la sal. Acá ya hubo un proceso de separación. Así es normal. A veces hay elementos que tienen su tendencia a moverse en sentido antihorario en este caso y tienen una índole más magnética. Entonces va hacia arriba. Sin embargo, miren acá el de la sal rosada, está también distribuido en forma de costra, pero esto ya se tiene, ahí todavía estos dos hormus todavía, como les digo, no se pueden consumir. Hay que realizar el debido lavado con agua destilada, como les expliqué en la playa, que era de acá, por ejemplo, el hormus está en todo bajar. Entonces cuando termine de bajar hacia acá, o sea, cuando termine de asentarse, voy a retirar el agua que está sobre el hormus. Miren qué bonito, parece una nube. Se retira el agua que
que está arriba y se va haciendo lavados, 3, 4 lavados con agua destilada, o en lo posible agua bidestilada para que sea más eficiente el lavado. El punto es de que cuando el hormuz está listo no tiene que tener sabor a sal, es simplemente la matriz lechosa lo que van a consumir. Y bien, con esto me despido hasta un próximo video. Creo que en el próximo video voy a explayarme un poco en lo que les comenté en la mañana sobre el flúor, sobre su patrón de toxicidad, sobre por qué alejarnos de su consumo y cambiar el hábito, por ejemplo, del tipo de pastas dentales que se consume, cambiarlo de repente por bicarbonato, por aceite de coco. O sea, siempre hay alternativas. Bien, eso es todo por ahora. Me despido, se despide este hormuz. Y nos vemos hasta el próximo video para compartirles más información. Nos vemos, amigos, hasta luego.